CAE nace con una vocación de formación. De hecho, las siglas son emergencias, catástrofes, aprendizaje y evidencia. El aprendizaje es fundamental, pero el aprendizaje no buscamos aunar la experiencia del que viene con la experiencia de instructores que pertenecen a los diferentes grupos de trabajo de SEMES. Y buscamos eso, no qué es lo que tú sabes, cómo lo puedo yo complementar con lo que desde un grupo de trabajo hemos investigado que puede ser más interesante para ti. Ese es el objetivo. El objetivo es complementar la formación que se puede dar de muchas maneras, y una de ellas es una formación eminentemente práctica, ¿no? El entrenamiento del personal en este modelo que hemos tomado se enriquece de las experiencias de profesionales que vienen de diferentes servicios. Profesionales que vienen de servicios hospitalarios, profesionales que vienen de diferentes servicios de emergencia del país, y eso enriquece. O sea, no es la mera clase teórica magistral donde alguien, que es absolutamente necesario, pone sobre la mesa sus conocimientos, sino que personas de diferentes ámbitos van a hacer que aquello se enriquezca porque son experiencias. Gente que trabaja en un medio más urbano, gente que trabaja en un medio más rural, gente que trabaja en un medio más cercano al mar, más en montaña. Eso hace que, por ejemplo, pues conozcas un determinado equipamiento que funciona mejor en un determinado ambiente que en otro. Yo creo que eso enriquece mucho. La formación reglada no contempla habitualmente escenarios que sean de baja prevalencia. Contemplan lo habitual, que es lo que es más prevalente, ¿no? Entonces, necesitas entrar en formaciones muy concretas donde tú puedas plantear escenarios de baja prevalencia y de alta gravedad. Porque no puedes hacer una formación a todo el mundo de ese tipo porque es muy complejo. Escenarios de alta complejidad, como puede ser el manejo del paciente ahogado, la resucitación del paciente ahogado, o la resucitación en situaciones especiales como hemos planteado. Tener pacientes que están en áreas confinadas, tener pacientes que en situaciones de hipotermia, o la parada cardíaca traumática. La parada cardíaca traumática es muy compleja en su manejo. Entonces, tienes que buscar ámbitos muy concretos de formación, como puede ser CAE, para desarrollar ese tipo de formaciones. Cuando hablamos de formación, yo que me dedico fundamentalmente a la simulación clínica, tenemos que tender a utilizar el material con el que habitualmente trabajamos. No puedes utilizar un material que no se parezca en nada al real, ¿no? Entonces, tener mochilas, tener un resucitador con el que trabajas habitualmente, tener respiradores como el Vitae V40, tenerlo, que puedas trabajar con él, aparte de que utilizas el material habitual, utilizas un material que a lo mejor no conoces y que puede ser de mucho interés ver no solamente lo que es la pura demostración, pero sí que yo cuando trabajo con él, ese material, en un ambiente cercano al real, puedo darme cuenta de que, oye, pues mira, este material, por el peso, por el diseño, me puede ser mucho más útil que otro material que a lo mejor un peso diferente, un diseño que es más complejo, ¿no? Yo creo que puede ser interesante por ese motivo. SRIL es una empresa con la que yo llevo trabajando un montón de años. Creo que siempre ha sido muy interesante la colaboración porque siempre hemos tenido la posibilidad de trabajar con un material que luego es un material habitual, con lo cual yo creo que esa colaboración es absolutamente esencial. La posibilidad de trabajar con los equipos de manera real en un ambiente simulado es mucho más interesante. Yo creo que en el año 93, que entré en contacto con vosotros, siempre habéis colaborado de forma espectacular con nosotros. Así que muchas gracias.